Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. Eh, lo que vamos a hacer hoy es tener el último repaso y les voy a enviar a continuación en Word para que lean los temas antes del examen del próximo miércoles. Así que este viernes se los dejo para que lean, para que estén tranquilos o si quieren hacer alguna consulta que la hagan. Eh, Respecto al examen, el examen va a estar acá en la plataforma, en BB Ultra, con la fecha que corresponde, ¿no? 10 de septiembre del 2025. Tienen sobrado tiempo para hacerlo, les doy 120 minutos. El examen es muy sencillo, son preguntas para contestar. Eh, Todavía no lo armé, lo armo el día anterior, pero pueden ser 10 o 20 preguntas. Es muy sencillo, yo les recomiendo que solo contesten lo que se pregunte. Eh, no se extiendan en, en la respuesta porque se interpreta como que corto y pego todo y si la respuesta está dentro, ya está, ya la contesté y no es así. Entonces, bueno, y nada más de eso. Una vez que lo tengas, ya, calculo que de acuerdo al número, puede ser que la semana que viene ya tenga, la semana siguiente ya tengan las notas. Y quiero aclararles que a pesar del examen, ustedes tienen que seguir con sus proyectos de investigación, ¿sí? De manera que sigan avanzando con eso, no esperen hasta último momento. Y bueno, después supongo que los que hayan presentado un proyecto de investigación y que esté aprobado, la nota será un promedio entre las dos notas, entre la nota del proyecto y la nota del examen. Los que no alcanzaron a presentar el proyecto, bueno, tendrán solamente la nota del examen. ¿Qué otra cosa quería decirles? Creo que creo que hay 16 proyectos en curso, así que bueno, la mayoría les he enviado material para que trabajen y bueno, eh, una advertencia que siempre les hago, si en 72 horas no les contesté, vuelvan a enviarme un mail, porque entre posgrado y las dos cátedras de tercero y quinto tengo como 100 y pico de proyectos para leer. Así que si no les contesto, recuérdenme, tal día le mandé y no me contestó, etcétera, etcétera. Así que bueno. Entonces, vamos a hacer un repaso de bioestadística. Eh, eh, yo creo que ya se pueden inscribir, es decir, eh, eh, hablen con secretaría, pero yo creo que si están inscritos en la materia pueden rendir. No sé muy bien cómo funciona eso. Hablen con secretaría. Eh, Se supone que si están cursando pueden rendir. Es lo que yo interpreto, pero consulten en secretaría, ya se pueden inscribir. Sanabria. Bueno, Sanabria no me suena, pero lo voy a buscar. Bueno, entonces,
repasemos probabilidad, que es el último tema que nos quedaría. Una pregunta para Sanabria. ¿Cuál es el tema suyo, Sanabria? ¿Está por ahí? Glaucoma. Bueno, lo busco. Creo que he visto algo sobre glaucoma. Ahora, después lo busco. Apenas terminemos la clase, lo busco. Lo busco y le contesto. Ahora me entró la duda. Un segundo, por favor. Bueno, no lo tengo a ese trabajo, Sanabria. Envíemelo de nuevo, por favor, porque tengo otro trabajo ahí en carpeta, pero no es el suyo. Así que por favor reenvíemelo, así ganamos tiempo. Entonces, ay, no, a ver si puedo leer lo que me dice. Lady Joana Moreno. No, pero el examen con la doctora Ernest es de bioestadística, no de metodología. ¿Comprende, Moreno? Sí, a este correo, Blanco Horacio Alejandro, exactamente. En el Ciudad Guaraní, el 18 de septiembre, es la doctora Ernest, eso es bioestadística, no es metodología. Bueno, listo. Empecemos con esto, porque si no, no terminamos. A ver. Entonces, les recordemos el tema de probabilidad y vamos a la frase contundente de este slide, que es: se habla de probabilidad de ocurrencia representada por un número que va desde 0, es decir, ninguna posibilidad. Peña Sánchez, el examen es el 10 de septiembre, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Se habla de probabilidad de ocurrencia representada con un número que va desde 0 a ninguna posibilidad de que pase, a 1, que es la certeza total de que el evento ocurrirá. Entonces, la definición de Laplace, de probabilidad matemática teórica o a priori, se define como el cociente entre él o los casos favorables, es decir, el número de veces en que se puede presentar un acontecimiento dividido el número de casos igualmente posibles. Es decir, total de veces que se puede presentar o no el acontecimiento. Bueno, ejemplos de las preguntas, ¿sí? Del examen. Si la pregunta dice, defina probabilidad matemática, ustedes tienen que decir esto. Nada más que esto, la probabilidad teórica o matemática se define como el cociente entre él o los casos favorables dividido el número de casos igualmente posibles, ¿sí? Tienen la posibilidad de contestarlo de esta manera, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A
se define como el cociente entre el número esperado de veces que ocurre el suceso, es decir, el n de A, sobre el número total de casos posibles. Recuerden que siempre que hablamos de n, estamos hablando del número de la muestra. Entonces, vamos a ir cambiando el numerador o el denominador y vamos a hablar de lo mismo, pero estableciendo otros parámetros. Entonces, decimos que la definición clásica de probabilidad es, sea un evento A, se define la probabilidad del evento A como el cociente entre número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles. Entonces, la probabilidad del evento A es igual al número de casos favorables al evento A sobre el tamaño del espacio muestral, es decir, el n. Y entonces definimos espacio muestral y decimos que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Y por lo tanto tenemos que definir experimento aleatorio. Decimos que es posible repetirlo en forma indefinida sin cambiar esencialmente las condiciones. Entonces, el experimento aleatorio es aquel que es posible repetir en forma indefinida sin cambiar esencialmente las condiciones. Podemos describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento y al repetir el experimento un gran número de veces aparece un patrón definido en la respuesta. Entonces, ¿qué es evento suceso? Es el resultado o conjunto de resultados de un experimento aleatorio. Entonces definimos probabilidad empírica. Decimos que la probabilidad observada o empírica de ocurrencia de un suceso es aproximadamente igual a su frecuencia relativa. Entonces definimos frecuencia relativa y decimos que es el cociente entre el número de veces en que ocurrió el suceso A, es decir, su frecuencia absoluta, y el número total de experimentos, es decir, el n. A veces se confunden las definiciones de probabilidad empírica con la de frecuencias relativas porque están íntimamente entrelazadas, ¿sí? Pero no, tienen que pensarlo bien. Entonces, sigo. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa indica la proporción en que se presenta una categoría o valor de una variable. Recuerden, si hablamos de categorías, son variables cualitativas nominales. Y si hablamos de valores, son variables cuantitativas. Entonces, la frecuencia relativa indica la proporción en que se presenta una categoría o valor de una variable respecto del total de la población o de la muestra. Recuerden, como hablamos también cuando hablamos de población y de muestra, ¿sí? También hablamos de paramétricos y no paramétricos, ¿sí? Estamos hablando de esto, de la población y de la muestra. Entonces, si ustedes responden la pregunta con esta fórmula y decimos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el n, la respuesta es correcta, ¿sí? Siempre y cuando sea esta la fórmula que responda, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada de un valor de la variable es igual a las sumas de las frecuencias relativas hasta un determinado valor o categoría de la variable. No tiene sentido hablar de frecuencia acumulada cuando la variable es cualitativa nominal porque no se pueden sumar las modalidades. Entonces, continúo. Decimos que la probabilidad matemática de ocurrencia de un acontecimiento está ligada a la frecuencia relativa con que éste se presenta en la práctica. Si se elige una muestra de la población que reúne a todos los individuos o casos posibles, obtendremos la frecuencia relativa del evento. Entonces, repito el concepto. La probabilidad matemática de ocurrencia de un acontecimiento está ligada a la frecuencia relativa con que éste se presenta en la práctica. ¿Sí? Y esto es lo que habíamos dicho respecto a
la probabilidad empírica, ¿sí? Y decimos que si se elige una muestra de la población que reúna a todos los individuos o casos posibles, obtendremos la frecuencia relativa del evento. Entonces, la ley de los grandes números decimos que se considera el teorema fundamental de la teoría de probabilidad y establece que la frecuencia relativa de los resultados de un cierto experimento aleatorio tienden a estabilizarse en un cierto número que es precisamente la probabilidad cuando el experimento se repite un número suficiente de veces. Pasamos esto. Perdón. Y entonces podemos decirlo de esta manera y decimos, según la ley de los grandes números, que la probabilidad de que ocurra el evento A es aproximadamente igual a la frecuencia relativa de A sobre el N. También podemos decir que la frecuencia relativa del evento A tiende a ser la probabilidad de A cuando el N tiende a infinito. Entonces, cuando trabajamos con una muestra, la frecuencia relativa o proporción es la probabilidad de encontrar un elemento de una categoría determinada de la muestra. Decimos que es el estimador de la probabilidad en la población. La probabilidad es el valor poblacional que generalmente no se conoce, por lo tanto la proporción, es decir, su frecuencia relativa, es el estimador de la probabilidad en la población. A medida que se aumenta el número de la muestra, la frecuencia relativa tiende al valor de la probabilidad, dado que el error debido al muestreo tiende a cero. Y esto fuera del tema del examen, recuerden que hay que ser muy cauteloso con esto, porque no siempre aumentando el número de la muestra, ¿sí? Vamos a obtener esta facilidad, digamos, porque esto se acerca mucho al positivismo de la Escuela de Viena, donde decían, bueno, si aumentamos el número de veces, vamos a poder obtener los resultados que necesitamos. Pero claro, ¿cuánto es suficiente? 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000. Bueno, es difícil. Entonces, ya les había explicado que no, la frecuencia relativa habla de un estimador, es decir, cuando nosotros necesitamos, cuando tenemos una población muy grande, ¿sí? No podemos saber el número, ¿sí? A menos que hagamos un censo, ¿sí? Entonces ahí vamos a obtener los valores, pero si de esa población nosotros obtenemos una muestra representativa, al obtener el valor en la muestra, ese valor obtenido es un estimador de la probabilidad de la población, ¿sí? Es como si obtuviéramos un parámetro que nos acerque, al estudiar la muestra, al valor que tiene en la población, que no podemos estudiar por una cuestión de tiempo y dinero, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el número de la muestra, la frecuencia relativa tiende al valor de la probabilidad, dado que el error de muestreo tiende a cero. Ojo con ese concepto porque no siempre es posible. Además, creo que ya les había dado el ejemplo y decimos lo siguiente. Si, por ejemplo, si mi población a la que yo me refiero, ¿sí? Creo que di un ejemplo de diabetes mellitus, es los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, estamos hablando, no sé, 3 millones de personas. Para esa población, ¿sí?
seguramente el número de la muestra es muy alto. Podremos obtener, no sé, 3.000 o 15.000 individuos que tienen ese diagnóstico, ¿sí? Pero claro, si en la misma población, es decir, residentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y población y conurbano bonaerense, y estamos hablando de la misma cantidad de residentes, digamos 3 millones, entonces si yo estoy estudiando, por ejemplo, una enfermedad por priones, y a pesar de que hay 3 millones de habitantes, tal vez consiga 3 o 15 pacientes. Entonces yo me voy a tener que conformar con ese nivel, ¿sí?, de muestreo, porque no tengo otra posibilidad. ¿Se entiende el concepto? Es decir, si la prevalencia de la enfermedad es muy alta, yo voy a obtener una mayor cantidad eh, de, de unidades de análisis para mi muestra. Ahora, si la prevalencia de la enfermedad es muy baja o extremadamente baja, y me voy a tener que conformar con poco, y con ese número, ¿sí?, me voy a tener que obtener resultados. Así que consideren siempre cuando están hablando de estos números, ¿sí?, de esta probabilidad, es que depende mucho de la prevalencia de la enfermedad donde ocurre. Recuerden que vimos este asunto de la incidencia de la prevalencia cuando vimos pruebas diagnósticas. Entonces, aceptada la ley de los grandes números, se comprende que el resultado de un suceso al azar se pueda modelizar, por ejemplo, con la bolilla de una horma. Esto lo paso porque es un ejemplo que no me gusta. Entonces, un problema en el cálculo de probabilidades a partir de la frecuencia relativa es que en ocasiones se utiliza sin evaluar un número suficiente de experimentos. Vuelvo a hablar de lo mismo. En el caso de una muestra, el número total relevado no es suficiente para aproximarse con certeza requerida a la probabilidad de la población estudiada. Bien, entonces, depende de la prevalencia de la enfermedad que estamos evaluando. En ese caso, tal vez sea conveniente evaluar a propósito de un caso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, buscar otro tipo de diseño que no sea ni descriptivo ni explicativo, ¿no? Entonces, esto lleva a otro tema de gran importancia, que es el cálculo del número de resultados necesarios para que al extrapolar los datos de la muestra a la población, el error propio de muestreo sea mínimo. Y entonces habría que calcular el tamaño de la muestra tal que el error de muestreo sea razonable, es decir, 0,05. Entonces, esto lo paso, esto también. Y acá vamos al concepto de probabilidad conjunta y tablas de contingencia. Cuando comparamos más de una variable, se define probabilidad conjunta de las mismas al cruzamiento realizado entre las dos categorías, entre las categorías de las dos variables. Y la tabla resultante se denomina tabla de contingencia. Sea que la pregunta sea sobre la probabilidad conjunta o la tabla de contingencia, la respuesta es esta. Entonces, cuando comparamos más de una variable, se define la probabilidad conjunta de las mismas al cruzamiento realizado entre las categorías de las dos variables. Y esto se llama tabla de contingencia. Recuerden que cuando estamos hablando de esto, cuando vamos a hacer el análisis y procesamiento de los datos de una probabilidad conjunta, el resultado va a ser un chi cuadrado. Lo que vamos a calcular es un chi cuadrado. Entonces, esto lo paso. Esto también. Bueno, solo he leído lo que puede presentarse como una pregunta. ¿Hay algún tema que ustedes tengan duda que quieren que lo veamos ahora?
Sí, Jiménez Hernández. Doctor, le escribo por acá porque no me funciona el chat. Yo falté las primeras dos clases cuando estaba en el Congreso de Terapia Intensiva, que fue la primera semana de agosto. ¿Había una forma de recuperarlas, tal vez? Yo le voy a O de enviar el última, una material. bibliografía. Yo le voy a enviar el Entiendo, material para que usted lo lea. ¿Me entendió? entiendo. Sí, y otra pregunta es, usted había solicitado un trabajo, además del examen que tenemos que presentar el día, la semana que viene. Bien. Eh, Tendría también como las pautas de este trabajo para prepararlo y para enviarlo. Y envíeme el tema y una síntesis del tema y trabajamos con eso. ¿No envió nada Entendido. todavía? No enviaba nada porque no estaba seguro de cuáles eran las pautas de ese trabajo. Porque Ok, no bueno. estuve en esas primeras clases que lo comentó. Ok, bueno, está bien. Mande algo y una síntesis de lo que quiera hablar. Bien, perfecto, Doc. Muy bien. ¿Alguien más? Doc, una pregunta. Diga. Los que enviamos ya el marco teórico del trabajo que estamos armando, eh, ¿hay alguna otra fecha en la que tengamos que mandar algo más o usted nos envía cada cosa que hay que corregir? Mire, usted le envía el trabajo y yo le contesto. Ya, Una vez que ya tiene hecho el marco teórico, la introducción del proyecto, después tiene que seguir con los otros ítems de la estructura del proyecto de investigación. ajá. Mi pregunta es, hasta aquí en este ejercicio que estamos haciendo, ¿hasta dónde tenemos que llegar? O sea, ¿a diseñarlo ya todo o hasta un Claro, punto? sí, sí, todo. Tiene esa estructura del proyecto de investigación la tiene que completar. Son 7 ítems. El último es bibliografía. Ya, o sea, habría que completar básicamente todo lo que nos dio de marco teórico, materiales y métodos, hipótesis, todo eso, objetivos, todo eso. Sí, claro, claro. Ya, ya, perfecto. Cardona quería preguntar algo, no lo vi, a ver. Sí, doctor, la consulta era en el ítem de Entonces, presupuesto, lo hacemos de manera estimada, mire, eso. eh, usted tiene que hacer un estimado, ¿sí? De los valores que puedan resultar. ¿Por qué tiene que hacer un presupuesto en un proyecto de investigación? Porque las autoridades que la van a autorizar a hacer la investigación, ¿sí? Llevar a cabo la investigación, ya sea una cátedra, un laboratorio, etcétera, etcétera, le van a decir, la van a autorizar y usted le tiene que decir cuánto piensa que va a demorar la investigación y qué costo va a tener, qué costo anual va a tener. ¿Sí? Porque son los que le dan el lugar y el lugar y el dinero. ¿Entiende? Entonces, yo aconsejo que pongan los valores en dólares para tener mayor certeza, ¿no? Y es un estimativo. Usted dice, bueno, ¿cuánto cuesta, no sé, si le hago, si hago una radiografía de tórax, un análisis, una tomografía, una resonancia, eh, eh, una investigación, una evaluación de laboratorio de alguna técnica específica, tengo que más o menos tener idea de cuánto sale, porque tengo que informar que por año voy a gastar tanto. Es una aproximación, por supuesto, ¿no? Pero es importante también como profesional tener una idea del costo que salen las cosas. Por ahí usted sabe que hay nuevos blancos terapéuticos ahora que son
por ejemplo, anticuerpos monoclonales y una dosis puede salir $100.000. Entonces tenemos que tener una idea del costo aproximado de lo que hacemos. Perfecto, doctor. Porque puede ser que la universidad o su hospital o donde usted está haciendo la investigación le diga no podemos cubrir ese monto ni loco. Entonces tiene que redirigir su investigación, ¿comprende? Sí, sí, súper claro, doctor. Muy bien, ok. ¿Alguien más? Sí, Doc, buenas tardes. Yo le envié mi tema, pero no sé, no me había contestado aún. Mire, ¿cómo se llama? Es Sonia Woman. Es sobre pólipos intestinales y el tema de pólipos intestinales, la microbiota y las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿No la contesté hoy? No la recibí. Bueno, igual de mí el fin de semana. Bueno, mire, reenvíemelo por las dudas. Ok, Doc. ¿Y esto? Y bueno, y ahí vemos si es que está bien estructurado el resumen. Sí, sí. ¿Eso? Me parecía que sí, pero es un estudiante de grado. Sí. ¿Qué es MM? También. ¿Listo entonces? ¿Guaman? Sí. Entonces lo envía hoy, por favor. Ok, Doc, gracias. No, de nada. ¿Alguien más, chicos? Estela Telly, lo tengo acá, José Estela Telly. Acá, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Composto Nahuel. Revisión sistemática con metaanálisis, sí, puede ser cualquiera el tema. Me cuesta un poco, ¿cómo les podría decir? Aceptar las revisiones bibliográficas como, ¿cómo le podría decir? Como investigación total. Porque está bien, si ustedes tuvieron ya la clase con la doctora Glenda Ernest, seguramente ella les va a decir que sí, que es una buena idea, porque les va a dar pautas para hacer esa revisión y metaanálisis, ¿no? Pero a mí me gusta que los médicos trabajen sobre el paciente, no sobre lo que dice la literatura. Pero cualquier cosa que ustedes como alumnos de la materia envíen, yo lo voy a aceptar, no les voy a poner palos en la rueda, digamos. Me parece a mí que se interpreta mejor un trabajo de investigación cuando estamos haciendo una investigación clínica. Bueno, adelante. ¿Quién más quiere preguntar algo? Doc, ¿hay alguna fecha límite para enviar ya todo el... Mire, la verdad que la cursada es muy breve para terminar un proyecto de investigación, salvo que ya lo tenga hecho. Así que le diría que no. Hay una... después del examen hay otro grupo cursando, ¿sí? Como ustedes ahora. Pero, bueno, ustedes tratan de seguir trabajando, porque mire, el asunto es así. La confección del proyecto de investigación para metodología de la investigación le sirve para trabajar sobre su tesis para obtener el título de especialista o de maestría o lo que estén haciendo. Entonces, yo les diría que es un buen ejercicio trabajar el tema de su tesis, que finalmente será evaluada por su tutor y su director de la carrera de especialista. Pero les viene bien hacer este ejercicio con el tema que desean presentar, porque
bueno, ya saben qué tienen que leer, cuánto tienen que leer, qué tienen que... Porque es lo mismo, la tesis que ustedes tienen que presentar tiene similitudes metodológicas con el proyecto de investigación que tienen que presentar para la materia, ¿entiende? Entonces, de alguna manera es muy útil que ustedes hagan este ejercicio, porque por lo menos hasta este momento, hasta esta clase última, muchos de ustedes ya han construido su marco teórico y no es poca cosa, porque es la estructura sobre la que usted se apoya para hacer su investigación. Entonces, perdón, y tal vez entonces para la nota tenemos que llegar hasta algún punto de avance o... No, el proyecto es completo. Si usted lo presenta en forma completa, es decir, si yo le digo, por ejemplo, se toma como versión final, quiere decir que el proyecto está aprobado. Yo le voy a decir, su proyecto está aprobado, aprobó la materia. ¿Entiende? Pero si no lo completamos antes de que acabe la cursada. No, si la cursada termina la semana que viene. Por eso. No, estamos hablando de terminarlo antes de, digamos, a fines de octubre. No me acuerdo bien cuándo termina este ciclo lectivo, pero supóngase que termine en la primera semana de noviembre. Ustedes pueden seguir trabajando con su proyecto porque la nota de las materias la van a tener con el examen. Pero además, para presentar su tesis necesitan tener aprobada la metodología y bioestadística. ¿Entiende? Sí, ahí ya lo entendí viendo. Entonces, disculpe, doctor, pero... Sí, dígame. Viviana Rothbaum, disculpe, doctor, pero según lo que yo interpreto, usted va a evaluar qué profundidad tuvimos en lo que nosotros le presentamos. O sea mucho, sea poco, no importa. El tema es ver por dónde y si vamos bien encaminados. Bueno, pero para eso tiene las consultas. No, por eso. ¿Usted es Rothbaum? Sí, doctor. Bueno, estoy esperando que me mande, porque creo que le contesté algo esta semana. Usted me contestó, Mire. yo estoy hablando toda la parte de fundamentación legal. Ah, perfecto. Bueno, mire, a medida que va pasando el tiempo, si ustedes semanalmente están enviando progresos de eso, de su trabajo, indudablemente vamos a llegar al final. Ahora, si en noviembre me dicen, me preguntan, ¿y cuándo lo tengo que presentar? Y ya hemos perdido casi un trimestre, ¿entiende? Entonces, Sí, por supuesto. El asunto es trabajar todas las semanas. Sí, estamos. Todas las semanas. Estoy en eso y ya le contesté que en esta semana se lo enviaba. Está bien. Entonces, hay que hacerlo paso a paso, porque cada uno de los ítems, por ejemplo, termina el marco teórico, bueno, tiene que ver los objetivos, tiene que ver el diseño, tiene que ver materiales y métodos, tiene que ver población y muestras. Bueno, cada una de esas cosas que usted me envía, yo se lo corrijo y se lo devuelvo. Y entonces vamos armándolo parte a parte hasta encontrar la estructura definitiva. Entonces, o sea, como alumno yo entiendo que si yo se lo pido que me lo hagan de una semana para el otro es para volverse loco, pero si lo vamos haciendo semanalmente y ítem por ítem, mire, son 7 ítems. Con que hagamos uno por semana son 7 semanas. ¿Entiende? O sea, tampoco es imposible de hacer. Lo que sí hay que tener la constancia de sentarse toda la semana y hacer el trabajo. Sí, Guaman Cataña.
Sí, soy yo, Doc, pero ya me contestó hace rato. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces Doctor, les mando material para estudio, sí. acá Dígame. una consulta, Composto Nahuel. Usted me envió un correo el sábado. Sí. Mi consulta es la siguiente. Yo le reenvié, usted me había solicitado la síntesis de lo que era el proyecto de investigación, que yo se había mandado en PDF y me pidió que se lo mande en Word. Ahora mi pregunta es la siguiente. Una vez que usted eso lo corrobore y diga si está bien, ya podemos seguir avanzando, porque yo en vez de hacer en borrador, por ejemplo, cuáles serían los objetivos, las preguntas de la investigación, para empezar a meterme con lo que sería la encuesta y eso, quería saber si va bien por ahí la idea. Sí, está bien, yo lo veo y sí, le contesto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Oh, de nada, de nada. Bueno, entonces nuestro próximo contacto es el día del examen. 16 horas por este mismo canal. ¿Está bien? De todas maneras, Doctor, ¿en qué consiste el examen? ¿Cómo se hace? Disculpe, nos aclararía un poco si es tipo choice, si es... no es choice, son preguntas. Puede ser, por ejemplo, ahora que tengo el slide acá, definición de variables o clasificación de variables o definición de escalas de medición o clasificación de escalas de medición. Ojo con eso. Si yo pregunto definición, no me contesten clasificación o las dos cosas juntas porque inhabilitan la respuesta. Parte de la respuesta es que usted interprete la pregunta. ¿Sí? Así que cuidado con eso. Es muy simple el examen. Ustedes lo van a tener a mano para contestar. Así que casi es un examen a libro abierto. ¿Alguna otra duda? De aquí nos vemos nuevamente el miércoles. Disculpe, ¿qué día? El miércoles 10. Miércoles 10. El miércoles de la semana que viene. Entiendo. Con lista abierta va a ir llamando de uno en uno y va a ir preguntándonos. No. Va a estar el examen acá en la plataforma. Va a decir nuevo examen y la fecha, 10 de septiembre de 2025. Usted lo contesta y lo reenvía. Tiene un límite de 120 minutos. Entiendo perfectamente. ¿Perfecto? Sí, señor. Bueno, muchísimas seguimos gracias. charlando. Y por supuesto, sigan enviando mail todos los días para que yo pueda ayudarlos. No esperen a último momento. Trabajan, mandan la duda. Si no les contesto 72 horas, me dicen, doctor, no me contestó. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Les doy en un rato material de lectura y con eso damos por terminada la cursada, pero no el proyecto. Siguen trabajando en el proyecto, por favor. Ahí le mando mi metodología de la investigación. Recuerde, yo soy Fernando Torres. Ya tengo algo diseñado para que lo llevemos. Bueno, lo tengo con su Listo. bibliografía párrafo a párrafo. Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, que sigan bien. Buen fin de. Gracias, Chao, doctor. gracias. Ahora que ya salió el sol, podemos disfrutar de Buenos Aires. Que sigan bien, chicos. Muchas gracias.